Ministerios Ebenecer presenta La Biblia, palabra infalible. con el apóstol doctor Sergio Enríquez. Un mensaje a la luz de la palabra de Dios que edificará su vida. Bendiciones, mis amados hermanos. Un privilegio estar otra vez con ustedes para poder conversar acerca de la palabra del Señor. Últimamente empezamos a platicar a partir de, usted se recordará, de aquellas tres casas, Jeroboam, Baasa y Acab, que decíamos se las comían los perros y las aves inmundas y aborrecibles, dependiendo de dónde iban a morir cada una de estas personas. Y lo hemos estado profundizando cada vez más y más y más y más, hasta que llegamos incluso al libro de Apocalipsis en el capítulo 18, en donde se afirma en el versículo 2 que a la caída de Babilonia se iba a convertir en habitación y guarida, ya no en hotel, ¿verdad? Nada de que iba a ser visitada temporalmente, sino que iba a ser una habitación y una guarida de demonios, espíritus inmundos. Ahí hicimos la salvedad de que son cosas distintas, y también de toda ave inmunda y aborrecible. Ahí también hicimos la salvedad que una ave inmunda es distinta a una ave aborrecible. Eso nos llevó a Levítico capítulo 11 para considerar las 16 clases de aves inmundas y aborrecibles que están descritas en los versículos desde el 13 al 18, y nos encontramos con que las inmundas eran aves de rapiña y las aborrecibles eran aves de carroña. Las de rapiña matan a su presa y la devoran. Las de carroña encuentran carne putrefacta y se la comen. Y entonces hicimos la aplicación que las aves de rapiña son enemigos de los vivos. Son enemigos de los vivos, sí, para cazarlos, ¿verdad? Y entonces ahí, recuérdese, conversamos que los vivos somos nosotros porque hemos sido vivificados por medio del poder del Santo Espíritu de Dios y por medio del Espíritu de Cristo. Entonces nuestros enemigos espirituales, recordando la palabra que dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino que contra espíritus, ¿verdad? Contra entidades espirituales, que están divididas en 4 grupos. Entonces esas atacan a los vivos, a los nacidos de nuevo. Por eso el pan de la liberación es para los hijos. Mientras que las aves aborrecibles o de carroña atacan a los muertos, a los que no han nacido de nuevo, a los muertos vivientes, a los muertos que andan caminando, a los sepulcros blanqueados, a los que tienen un muerto dentro de sí porque no han resucitado su espíritu. Entonces, a partir de ahí, que es un resumen a grandes rasgos, escueto para poder continuar en lo que hemos estado platicando, dijimos que estas aves son depredadoras. Las inmundas se dividen en 2 grandes grupos, las diurnas y las nocturnas. Interesante, no dejan de cazar ni de día ni de noche. Digamos, por ejemplo, de noche tenemos las lechuzas, los búhos, que son aves de rapiña, pero nocturnas, ¿verdad? Entonces dijimos que estas aves también que son representaciones, estas aves, de entidades espirituales llamadas en Judas capítulo 1, versículo 8, potestades angélicas superiores, glorias angélicas superiores. En eso quedamos. Del lado de Dios existen potestades angélicas superiores y del lado del enemigo también. Por eso es que en Apocalipsis capítulo 12 vemos una batalla entre esas potestades. De parte de Dios está Miguel y sus ángeles batallando, y de parte de las tinieblas está Luzbel y sus ángeles. Hay un enfrentamiento que está descrito en Apocalipsis 12, y Luzbel no puede quedar ya más en las regiones celestes. Es decir, que en este momento él habita las regiones celestes, pero también ahí habitan las regiones celestes los ángeles y las potestades de Dios. Es impresionante, es apasionante, ¿verdad? Pero nosotros nos circunscribimos entonces a las estrategias de esas aves inmundas
que nos van a dar a conocer lo que está encriptado y cómo actúan en la tierra. Por eso es interesante que nosotros incluso platicamos de eso, la relación y sinergismo que hay entre el cielo y la tierra, ¿verdad? Incluso cuando el Señor habla en Mateo capítulo 12 y Mateo capítulo 18 también, dice que una de las funciones ministeriales de los apóstoles y posteriormente funciones ministeriales de la iglesia apostólica es que lo que aten en la tierra se ate en los cielos y que lo que se desate en la tierra se desate en los cielos, porque existe un sinergismo. Usted se recordará, estuvimos hablando de esa relación que existe desde el principio. Creó Dios los cielos y la tierra. Cielos de bronce, tierra de hierro. Cielos de hierro, tierra de bronce. Mahanaim, la unión del campamento celestial con el campamento terrenal, etcétera. Vimos varios de esos ejemplos. La bendición de Jacob, el rocío del cielo y la grosura de la tierra. La petición de Axa a su padre Caleb, dame de las fuentes de arriba y dame de las fuentes de abajo. O sea, cielos y tierra, cielos y tierra. ¿Por qué razón? Porque tiene que existir ese sinergismo. Entonces el enemigo, incluso por eso es que Nimrod quería hacer la torre de Babel, o la quería terminar, pero no se lo permitió el Señor, confundiendo el lenguaje de todos los constructores. Pero él lo que quería era tener en la tierra una especie de receptor que tuviera la cabeza, así lo dice en el idioma hebreo, no como a veces nos lo traducen algunas versiones, diciendo hagamos una torre que llegue hasta el cielo. Entonces es un poco iluso pensar una torre que va a llegar hasta el cielo. ¿Quién? Ni siquiera los rascacielos más grandes que han hecho los humanos pueden hacer semejante cosa. No, ahí lo que dice en el hebreo es hagamos una torre cuya cabeza esté en el cielo. Así es en el hebreo. Entonces ahí lo que está diciendo es hagamos una torre que tenga un receptor, como que fuera una antena parabólica, y que reciba señales de Babilonia, que reciba señales de la Babilonia celeste, y entonces cielos y tierra se junten. Entonces el Señor, claro, eso es una copia de lo que el Señor quería, porque ¿qué es lo que el Señor quiere? Que hay una Jerusalén, que la Biblia dice que es una Jerusalén que desciende del cielo de Dios, ataviada como una esposa para su marido. Entonces está descendiendo, pero hay una Jerusalén terrenal, que tenían que tener ese contacto. La Jerusalén celestial tenía que tener el contacto con la Jerusalén terrenal. Pero el enemigo, así como Dios le echó a perder la torre de Babilonia a Nimrod, entonces el enemigo vino y echó a perder, según él, la torre de donde iban a recibir todas las indicaciones, mandamientos, toda la información que venía de Jerusalén la celestial, la cual dice la Biblia que es nuestra madre, la iban a tener en Jerusalén la terrenal. Pero resulta que los que habitaban en Jerusalén terrenal se extraviaron. Entonces el Señor les dijo, tu casa te es dejada desierta hasta que digáis, bendito el que viene en nombre del Señor. Entonces, pero no se perdió la comunicación. ¿Por qué razón? Porque entonces el Señor levantó una nueva Jerusalén que se llama espiritual. Entonces, aquella Jerusalén celestial pasa su información a la Jerusalén espiritual, la cual es la iglesia. Y otra vez, entre paréntesis, el enemigo queriendo babilonizar a este receptor gigantesco, a este aeropuerto, a esta antena parabólica gigantesca, que es el Israel espiritual, es decir, la iglesia. Entonces le mete costumbres y cosas feas, ¿verdad?, para poder estropear la comunicación entre las dos Jerusalén. Ok, eso a grandes rasgos, ¿verdad? Pero es importante que lo analicemos. Entonces, hay entidades espirituales, dijimos, aladas, que trabajan en el lado de Dios, con sinergismo con los ministros, como dice Judas 1:8. En el lado de las tinieblas no digamos sinergismo, sino que digamos
colusión, están coludidas esas entidades espirituales que están en lo alto, están coludidas con los perros aquí en lo bajo para destruir, para matar, para robar. Entonces, tenemos que analizar cuáles son las estrategias de esas aves depredadoras. Y dijimos, y esto lo hemos venido diciendo, combaten contra los vivos de 4 formas principales, aunque hacen más cosas, pero estas son las 4 patas de la mesa. Devoran semilla para que los vivos tengan una vida miserable, devoran manjares de la misma manera, con el mismo propósito, devoran ojos, y ya dijimos que ahí se devora la visión, y usted sabe que el pueblo sin visión se desenfrena, y la consecuencia es muerte. Entonces esas aves devoran ojos, devoran visión espiritual. Y por último, esparciendo rumores. Estas 4 cosas las hemos estado conversando, no las hemos agotado. Nos hace falta la número 4, no las hemos agotado completamente, pero por lo menos sí le metimos un par de piochazos a esa veta maravillosa de información y revelación, iluminación que hay ahí, para que cada uno siga en búsqueda de lo que Dios le quiera dar a ese respecto, para conservarse no solamente para conservar la vida, sino para tener una buena expectativa de vida y una buena calidad de vida. En el ámbito espiritual, desde luego, estoy hablando, y también terrenal, pero más que todo estoy dirigiendo el mensaje a la situación puramente espiritual. Entonces acá nos toca platicar de esto de esparciendo rumores. Entonces las aves una de las estrategias de las aves inmundas es que esparcen rumores. ¿En dónde podemos ver esto? Pues en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 10, verso 20, que usted tiene ahí en pantalla. Mire cómo dice: ni aun en tu recámara maldigas al rey, ni en tus alcobas maldigas al rico. El punto central de lo que quiero platicarle no es esta primera parte del versículo 20 del capítulo 10 de Eclesiastés. Ese se podría ver después. Pero el punto es lo que dice a continuación. Porque un ave de los cielos llevará el rumor. En pocas palabras, a mí lo que me interesa para lo que queremos desarrollar en este momento es la segunda parte de este versículo, que dice: porque un ave de los cielos llevará el rumor, y un ser alado hará conocer el asunto. Entonces, aquí ya mira usted que está hablando en el sentido verdaderamente espiritual, porque al final de cuentas, hermano bendito, ¿qué ave va a llevar un rumor? Tal vez las únicas aves de las que se podría hablar, y no literalmente, pero con una explicación, serían las palomas mensajeras de aquel tiempo, ¿verdad? Que llevaban un mensaje, que se lo amarraban a su patilla, las tenían entrenadas para llevar y traer. Quizá incluso de ahí se sacó esta analogía, pero es un ave de los cielos que va a llevar un rumor, Entonces, las estrategias de las aves inmundas es que llevan rumores. Ahorita vamos a platicar un poco de esto. Y este ser alado que está escrito acá, dice que hace conocer el asunto. Es un ser alado, es una entidad que tiene alas. Entonces, no puede ser que fuera un ave tal cual las conocemos, sino que tiene que ser una entidad de índole espiritual. Entonces, en base a esto, miremos qué es lo que ellos manejan. Y ya dijimos aquí que manejan rumores. Entonces, déjeme explicarle, según lo que vemos acá, qué son los rumores, a grandes rasgos. Los rumores son especulaciones diseñadas para ser creídas sin que existan datos para comprobar su veracidad. Es decir, cualquiera puede decir un rumor y nadie le puede pedir pruebas, porque es un rumor. Rara vez se difunde de forma abierta.
aunque esto no impide que se extienda de forma rápida. La forma tradicional y más usada de provocar un rumor ha sido siempre de boca a boca, pero con la aparición de Internet se ha aprovechado el anonimato que da este medio para extender todo tipo de rumores. Entonces ahora, mire, platiquemos brevemente acá. Entonces, ahora resulta que las aves inmundas y aborrecibles antes utilizaban el hablar, la lengua, ¿eh? Y por eso dice la Biblia también que la lengua es un mundo de maldad que es inflamada por el propio infierno. Y es el termómetro de la perfección. Dice, si alguien no ofende con lo que dice, el tal es un hombre perfecto. Pero ahora, con el Internet y el anonimato que éste provee, sale a relucir lo que está en el corazón de la gente. Sobre todo de la gente que nunca pudo enfrentar, nunca pudo respaldar, refrendar sus ideas con su rostro. Que nunca le dio miedo, de alguna manera cobardes, ¿verdad? Que nunca se pudieron plantar en una plaza para decir yo creo esto, y yo acuso a fulano de tal y tengo las pruebas aquí. Entonces eso siempre había sido manejado como un rumor antaño, pero ahora el Internet le dio una nueva como fuerza a esa situación, cosa de que desde luego no está bien. Entonces en Internet, yo puedo insistir que en Internet las aves aladas están actuando de una manera brutal, espantosa, ¿verdad? Y el problema es que en algún momento nosotros podríamos ser contaminados para ser un medio de ese mismo esparcir rumores, actuando en colusión con las aves. Porque recuérdese que es lo que le estoy diciendo. Las aves están pues en los lugares celestes y nosotros estamos en los lugares terrenales. Pero como ya le dije que estos pueden actuar en sinergismo y en el lado de las tinieblas en colusión, entonces dice, no digas ni en tu recámara, ni en secreto, digas. Le está hablando a uno que vive en la tierra, porque un ser de los cielos lo va a oír y va a hacer clic contigo. Entonces uno de los problemas sería, número uno, que podríamos nosotros los cristianos ser herramientas de esos rumores o de esa estrategia satánica, y en el nombre de Jesús rechazamos eso. Rechazamos eso, pero a veces nosotros hemos compartido un rumor. A veces lo hemos hecho, hermano. A veces lo hemos hecho y eso no es correcto de ninguna manera. Lo vemos en las cosas mínimas, ¿verdad? Mire, ahora cada vez que hay cadena de radio y televisión que va a ser el presidente, resulta que antes de eso empiezan rumores. Dicen que hoy va a pasar tal y tal cosa. ¿Cuál es el propósito de ese rumor? Porque no se pueden esperar a oír qué es lo que va a decir al final de cuentas, ¿verdad? No, es algo que atrae la atención. Pero muchas veces eso tiene un objetivo y está oculto. Está oculto verdaderamente a lo que quieren hacer o pues propiciar con ese rumor. Ok, entonces miremos algunas cosas, palabras que la Biblia, que la Biblia nos explica en cuanto a esto. Biblia textual, tercera edición, no levantarás falso rumor, ni te pondrás de acuerdo con el impío para ser testigo falso. Mire qué tremendo, si ahí ya estaba la participación ahí de un ave inmunda. Y ahora, cuando uno se convierte en una herramienta, levantando un falso rumor, levantándolo, ya se hizo uno con esa entidad celestial. Pero lo tremendo es que al final de cuentas también se hace uno con impíos. ¿Para qué? Para llegar a ser algo malo como es ser un testigo falso. O sea, no había empezado así la cosa.
Pero ya cuando se metió en esas arenas movedizas llamadas rumores, de los cuales vamos a hablar en un momento, solo quiero puntualizar algunos otros versículos para que vayamos estableciendo la infraestructura del tema y huyamos de esta cosa, hermano. Huyamos de esas situaciones. Los rumores son simple y sencillamente nocivos, dañinos, espantosos, escandalosos. Y nosotros no debemos de ninguna manera participar en ello. Miremos pues ejemplos de rumores. Mire cómo es esta cuestión. Vamos a ver. Le voy a poner un versículo que creo que está... Me voy a salir, aparte de los que tengo aquí con letra grande, le quiero leer un versículo que aparece, según recuerdo, en primer libro de Reyes. Lo voy a buscar, primer libro de Reyes, en el capítulo, permítame, téngame un poquitito de paciencia, en el capítulo 22. Vamos a ver, y en el versículo 22. Ay. Mire, el Señor le dijo, bueno, tal vez vamos a hablar respondió Micaías, desde el verso 18, y el rey de Israel dijo a Josafat, ¿no te dije que no profetizaría lo bueno acerca de mí, sino solo lo malo? Entonces Micaías, el profeta del Señor, fíjese qué tremendo, dice, por lo tanto, escucha la palabra del Señor. Yo vi al Señor sentado en su trono y a todo el ejército de los cielos estaba junto a él. Y todo el ejército de los cielos estaba junto a él. A su derecha y a su izquierda. Qué tremendo. A su derecha y a su izquierda. Hemos aprendido en la Biblia, hemos aprendido que el que se sienta a la derecha generalmente es de los buenos y el que se sienta a la izquierda generalmente es de los malos, porque está usurpando un lugar que le corresponde a una entidad a la cual se le debe de entregar posteriormente. Pero es interesante porque aquí va a ver usted otra situación que sigamos leyendo y la va a ver y lo vamos a asociar con esto que le acabo de mencionar. El Señor dijo, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y otro de otra. Entonces un espíritu se adelantó y se puso delante del Señor y dijo, yo le induciré. Y el Señor le dijo, ¿cómo? Ahí le puse con un poquito de azul. Y el Señor le dijo, ¿cómo? ¿Cómo lo vas a hacer? Y él respondió, saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Entonces el Señor le dijo, le inducirás y también prevalecerás. Ve y hazlo así. Entonces ahora la explicación del profeta es, y ahora, he aquí que el Señor ha puesto un espíritu de mentira en boca de todos estos tus profetas, pues el Señor ha decretado el mal contra ti. Híjole, entonces aquí tenemos que conversar un poquito. Esto es tremendo. Mire, lo primero que tenemos que decir es, ningún espíritu bueno, malo, regular, o malísimo, o pésimo, o lo que sea, puede hacer nada sin la autorización divina. El jefe es Dios. El jefe es Dios. Ahora, lo asombroso aquí es que Acab había estado fastidiando demasiado. Y entonces Dios quería hacerlo caer, lo dice acá, porque el Señor ha puesto un espíritu, pues el Señor ha decretado el mal contra ti, en el verso 23. Entonces, mire, debido a que Dios había decretado el mal contra este rey, como tenía espíritus a su derecha y a su izquierda, salió un espíritu de mentira. Yo aquí le tendría que hacer una pregunta. ¿De qué lado cree que salió ese espíritu de mentira? ¿De la derecha o de la izquierda? Por eso dice ahí que habían espíritus a la derecha y a la izquierda. Salió de la izquierda. No estoy hablando de política, aunque también, ¿verdad? Pero estoy diciendo que en la Biblia cada vez que aparece a la izquierda, usted sabe, es siniestra. Incluso en italiano para decir izquierda se dice sinistra. El siniestro, pero en español siniestro es algo así como oculto, que tiene algunas cosas que no son buenas, es algo siniestro.
Entonces, de aquí podemos partir que muchísima gente que ha estado jugando con fuego y le ha estado pidiendo, no con su oración, sino que con sus hechos a Dios, algunas cosas se las va a dar el Señor. Faraón endureció su corazón 9 veces. Y entonces el Señor de alguna manera le dijo, ¿quieres corazón endurecido? Va, yo te lo voy a endurecer, pues, mijito. No, mijito, es un decir, ¿va? Y ¡pau! Le endureció el corazón. Ya, pero eso ya no fue Dios, ya no fue Faraón, sino que fue Dios el que le endureció el corazón. Esto es impresionante. Luego podemos ver algunas otras situaciones en que, por ejemplo, el pueblo de Israel quería un rey y Dios no quería darle rey, pero ellos se pusieron a patalear. Vaya, ¿quieren un rey? Les dio a Saúl. Pero les fue mal. Otra vez querían carne. Entonces Dios dijo, vaya, ¿quieren carne? Va, ahí les voy a dar carne, pues. Pero dice que cuando todavía tenían la carne entre los dientes, la ira de Dios se llenó de ira al Señor y mató a un montón de gente en el desierto, y a otros, los que no mató, se les debilitó su alma en el desierto. Entonces, en este caso, podemos ver que Dios puede dar espacio a los espíritus, a las aves inmundas, para aquellos hijos de desobediencia. Por eso tenemos que ser cuidadosos, decirle, no, Señor, ayúdame, por favor. Yo soy entregado a ti, Señor, yo me entrego a ti, te doy mi corazón, perdóname mis cosas malas, y confesarnos delante del Señor todos los días para que podamos ir evolucionando, reconociendo nuestras faltas, pecados, etc. De eso hay mucho que hablar, pero yo tengo que regresar sobre solo déjeme leerle otro versículo al respecto de lo mismo, porque alguien dirá, entonces, ¿cómo puede ser que Dios envíe un espíritu de mentira si de él procede la verdad? Pero por eso expliqué todo esto alrededor del texto. Miremos aquí mismo, vamos a ver, 2 Tesalonicenses dice lo mismo, si me acompaña, 2 Tesalonicenses capítulo 2, vamos a ver. Creo que es el versículo 11. Vamos a ver. Sí, mire, es el versículo 11. Mire cómo dice, por esto Dios les enviará un poder engañoso para que crean a la mentira. Es decir, que Dios primero en este versículo, en el anterior, mire cómo dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Entonces Dios primero envió el amor por la verdad, el amor a la verdad, el amor de la verdad, pero ellos lo rechazaron. Entonces como ellos rechazaron lo que Dios les dio, entonces en el siguiente versículo dice, como no quieren eso, entonces les envío lo malo y les deja venir lo malo, pero procede de Dios, no procede del diablo, eso procede según Tesalonicenses 2:11. Es más o menos como lo que dijo el Señor Jesucristo, a mí no me recibieron, otro vendrá en su propio nombre y a ese recibirán. Ese es un grave problema que tiene el pueblo de Dios cuando rechazan, mire pues, cuando rechazan algo que viene de Dios directamente, lo rechazan, generalmente van a caer en una trampa, porque al rechazarlo de Dios después les va a venir un engaño y ese lo van a recibir. Hay ejemplos en multitud, pero ese no es el punto. Volvamos a las aves inmundas aborrecibles porque el tiempo me va avanzando. Entonces, ejemplos, yo le quisiera plantear ejemplos de rumores. Miremos algunas cosas que sucedieron. Esta es la Biblia Peshitta, Números 13:32. Y propagaron un rumor. Repito, propagaron un rumor entre los hijos de Israel relativo a la tierra que habían explorado. Y les decían, la tierra por la cual pasamos y exploramos es una tierra que devora a sus habitantes, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. Wow. Y entonces conversemos, usted sabe lo que pasó acá, que el pueblo empezó a patalear, a llorar, a decir, pero ¿por qué Dios nos trae aquí? Por un rumor que traían unos espías.
Y no oyeron a Caleb y a Josué, que tenían un espíritu distinto. Decían, no hombre, pero esos son pan comido, esos están en nuestra mano, no tengan miedo, miren. Y la gente oyó, atendió más el rumor. Déjeme ponerle un ejemplo aquí. Mire, hermano, con esta cuestión de la pandemia y del famoso virus, porque es famoso, el COVID-19, ya hasta le dicen otros nombres más científicos, ya porque ya están hasta aburridos, creo yo, de decirle así. Hay muchos rumores alrededor, muchísimos rumores. Y eso impide que algunas personas, esos rumores impiden que algunas personas sean tratadas adecuadamente. Impide que algunas personas puedan contactarse con una clínica o con un hospital, porque dicen, pues en base a los rumores toman decisiones. Dicen, no, yo aquí prefiero morirme en mi casa que irme a morir a un hospital. Y entonces, ¿pero por qué? Porque atendieron un rumor. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Atendieron un rumor. ¿Y qué les pasó por haber atendido un rumor? ¿Qué les pasó? 40 años. Se murieron. Toda esa generación que no quiso entrar, toda esa generación se murió. El único que de esa generación que entraron fue Caleb y Josué. Y todos los demás que entraron eran de una generación nueva, que ellos habían dicho que se iban a morir en el desierto, esos sus hijos también. Y el Señor les dijo, pues esos hijos que ustedes dicen, a eso les voy a meter, pero ustedes van a morir en el desierto. ¿Por qué? Por atender un rumor. Hermano amado, no atiendas rumores, ni esparzas rumores. Porque si tú esparces rumores, estás coludido con una potestad, con un demonio, con una entidad espiritual negativa. Créeme, eso lo dice la Biblia. Pero si atiendes rumores, te puede quitar una gran bendición también que viene sobre tu vida. Es interesante que cuando se lee aquel verso de Jesús, el profético que está en Isaías, creo que 51 o 53, dice, no juzgará por lo que oigan sus oídos, sino que con justicia arguirá por los pobres de la tierra. Hay una versión que se llama Kadosh, que dice, no oirá chismes, ni se basará en rumores, para juzgar. Entonces, hermanos, no atiendan los rumores, no atiendan los rumores. De esto hay mucho que hablar. Desafortunadamente, a veces me emociono con algo y me quedo ahí diciéndolo y después tengo que volver a explicar otras cosas. Pero bueno, usted, perdóneme, sea pues indulgente conmigo, por favor. Concédame eso. Y sigamos acá. Entonces, si atiendes rumores, no vas a entrar a Canaán. Si atiendes rumores, no vas a entrar a la vida en abundancia. Si atiendes rumores, sí puede que seas un hijo de Dios, pero vas a vivir una vida miserable durante toda tu vida. Por un rumor. Por un rumor no entraron a Canaán. Es una barbaridad. Claro que estos que esparcieron el rumor, dice que murieron de una manera espantosa. Pero, mire, se echaron al pueblo 40 años, hermano. Ojalá. Usted sabe que aquí en Guate se habla mucho de guatebolas. Son rumores. Cualquiera se levanta un rumor y empieza a decir un montón de cosas. Y mire, en lugares más pequeños, como incluso es la iglesia. Pues yo soy pastor de una iglesia que pues tiene su cantidad de gente y hay veces que hemos tenido que detener rumores y utilizar las redes. Hermanos, no hagan caso de tal cosa que se está diciendo. Esa orden no procedió de nosotros porque alguien levantó un rumor y la gente lo cree. Es impresionante. Tenemos esa vulnerabilidad, tenemos esa inclinación. Y perdónenme, pero no puede ser así. No puede ser así. No, Señor. No debe de ser así. Sigamos, mire, yo lamento, miro el reloj y digo, Padre Santo, a ver si voy a poder decirle todo lo que le quiero decir a estos hermanos, pero tenemos que reprender las aves inmundas y las aborrecibles también, pero eso es para otra función.
Miremos otro versículo. ¡Hala! Mire, este versículo es tremendo. Se lo voy a leer y después le voy a contar de qué se trata. Segundo libro de Reyes, capítulo 19, verso 7. He aquí pondré en él un espíritu. Fíjese, he aquí pondré en él un espíritu. Oirá un rumor y se volverá a su tierra. Y en su tierra lo haré caer a espada. ¡A la barbaridad! ¡Qué barbaridad! Ahora, a ver, déjeme contarle. ¿Qué fue lo que pasó acá? Aquí lo que sucedió es que estaba el rey de Asiria y que había rodeado al pueblo del Señor. Y entonces mandó a su general en jefe, que se le llamaba, el título era Rabsacés. Ese no es un nombre, ¿va? Sino que era un título, como decir, el general en jefe. ¿Va? Entonces él les fue a decir que se rindieran. Y entonces que se rindieran porque los iban a sitiar, iban a morir. Y dice ahí que los de parte del Señor le dijeron, mira, hablemos en tu idioma, nosotros hablamos tu idioma, no nos hables en hebreo. Porque ellos no querían que la gente oyera lo que el otro estaba diciendo. Pues en hebreo les habló el general ese. Y les dijo, ¿por qué no quieres que sepan todos los hombres que están condenados a morir y a beber su propia orina? Y les empezó a decir, y les dijo a ese, ¿por qué están ustedes creyendo en Jehová? Ningún Dios se nos ha puesto a nosotros, a todos los dioses que se nos han puesto los hemos destruido, así va a ser con Jehová también. Entonces, rasgaron sus vestiduras y le fueron a hablar al profeta. Y entonces el profeta se puso a orar y le dijo, Señor, ¿ya viste cómo te injuriaron estos asirios? ¿Ya viste cómo te injuriaron? ¿Viste? ¿Oíste lo que dijeron? Y entonces el Señor es cuando contesta esto. No se preocupen. Con un rumor me los voy a descabechar. Miren lo poderoso que puede ser un rumor. Estoy viendo aquí, claro, gracias a Dios que ahí destruyeron al enemigo del pueblo del Señor. Pero lo que yo quiero que usted analice no es tanto eso, sino que cómo puede ser de poderoso un rumor que ese rey imagínese cuánto había gastado en su campaña de guerra, cuánto había invertido en tiempo, recursos humanos, recursos físicos, recursos económicos, todo lo que había tenido que dejar a medias en su reino para llegar hasta Israel. Y tenía sitiado. Y un rumor hizo que se regresara. ¿Y para qué? Para que lo mataran. Por eso los rumores son peligrosos. No acepte rumores. Tiene que haber pruebas. Vamos a ver, y sobre todo en este tiempo, hermano. Los rumores están en internet y la gente cree que las pruebas ahí están también. Pero si hay un montón de mensajes que son falsos, mensajes son fake, y alguien dice, no, pero mire, aquí aparece tal. Por ejemplo, hace unos días yo tuve que hacer una aclaración, porque habían levantado un rumor que yo había llegado al Congreso. Yo ni había llegado. Claro que los hermanos esos no se lo creyeron, porque han sido enseñados, pero siempre habrá más de alguno. Incluso algunos me preguntaron, ¿es cierto que usted fue? Tienes que corroborar eso. No atienda los rumores. Esos son manejados por las aves inmundas. Miremos otro versículo, hermano, porque gracias a Dios, bendito el nombre del Señor, creo que todavía me va a dar tiempo para leerle algo más. Jeremías capítulo 51, versículo 46. Mire qué tremendo como dice este Jeremías 51, 46. Y que no desmaye vuestro corazón, ni temáis al rumor. O sea que un rumor puede causar miedo, puede causar desmayo de corazón. Y que no desmaye vuestro corazón, ni temáis al rumor que se oirá en la tierra, porque el rumor vendrá un año, y después otro rumor en otro año, y habrá violencia en la tierra con gobernante contra gobernante. Entonces, si lo pudiéramos contextualizar con todo lo que venimos diciendo, yo me recuerdo de las palabras que el Señor Jesucristo dijo. Usted se recordará que el Señor dijo, vendrán guerras, pero también van a venir rumores de guerras.
van a venir rumores de guerra, de que hay una guerra por aquí. Y entonces, eso es lo que dice Jeremías 51:46. Dice, que no se desmaye su corazón, ni tengáis temor al rumor que se oirá en la tierra. Entonces, ahorita, una de las cosas que ha estado sucediendo son los rumores de guerra. Mire, a ver. Por favor. En la década de los 20, los dorados 20, así se llamaban los dorados 20, que terminaron con fueron terribles cómo terminaron los dorados 20, ya no fueron dorados. Estoy hablando del siglo pasado, 1920. En octubre de 1929 surgió un rumor. Y el rumor era que los bancos iban a quebrar y que no iban a tener la capacidad de devolver el dinero de los cuentavientes. ¡Ja! Hermano, cuando eso sucedió, todos se lanzaron sobre los bancos y quebraron no sé cuántos bancos, pero fueron cientos de bancos en los Estados Unidos que quebraron. Porque ellos tenían dinero, pero usted sabe, las operaciones bancarias cómo son de extrañas para nosotros los mortales, ¿ah? Que tienen dinero de un cuentaviente, pero lo dieron en préstamo, tienen dinero acá, pero lo tienen que una casa, que compró una casa, no la pudo pagar y se la quitaron, pero ahí tienen el activo, y entonces, pero si todo el mundo les pide, sería problemático. Por eso tienen que tener un respaldo, y la infraestructura bancaria de los países es complicada, pero para asegurar al hombre y a la persona que puso su dinero en el banco. Incluso hay seguros para proteger eso. Pero en aquel tiempo, y creo que vinieron a través de ese conflicto, esos seguros, ¿verdad? Que le cubren a uno hasta determinada cantidad de dinero, en algunos casos hasta creo que $200,000 o el equivalente a lo mismo. Entonces, pero eso lo hicieron posterior porque ese fue un caos. ¿Por qué? Por un rumor. Por un rumor. Jalara. Qué tremendo puede ser un rumor, hermano. Por favor, no se deje llevar por rumores. Que la gente le diga a usted, no, es que, hermano, lo supe de una buena fuente. Pruebas queremos de cualquier cosa. Déjenme poner otro ejemplo, por favor, y vamos a seguir leyendo acá. Que Dios nos ayude, porque este es un tema vasto. Pero déjeme contarle de dónde viene el dinero, de dónde brotó el dinero. Toda la gente que tiene dinero bastante tuvo que haber tenido un origen. Puede ser una herencia, pero aún el que dio la herencia, ¿cómo consiguió él ese dinero? Y así sucesivamente. Puede haber habido buenos negocios. Puede haber habido gente que hizo negocios turbios, y puede haber habido gente y un montón de orígenes de dinero. Un montón de orígenes de dinero que después tratan de santificar ese dinero, pero que no se pueda. Pero una de las fortunas más grandes que hay en el mundo está en Inglaterra. Es de un hombre ahí que no vamos a decir su apellido. Es una familia poderosa, económicamente súper poderosa. Pero ellos no eran súper poderosos, eran solo poderosos. Entonces, en aquellos lejanos tiempos, hubo una guerra entre Inglaterra y Francia. Pero ya tenían bolsa de valores en Inglaterra en ese tiempo. Pero fue, creo que hace 2 siglos, algo así. Hubo una guerra entre Inglaterra y Francia. Y este hombre tenía gente preparada a caballo, ¿verdad? Que tenía en ciertas posiciones, y él se enteraba de lo que pasaba en el frente de batalla, porque aquellos mensajeros corrían su caballo casi hasta que muriera el caballo, pero no, ellos lo consideraban el tiempo que podía correr la distancia. Se montaban en otro caballo y así se llevaban trasladándose como una carrera de relevos.
Y de esa manera llegaban antes que cualquier otra noticia, porque no había internet, no había teléfono, no había radio, no había nada. Entonces, este personaje se enteró que Inglaterra ganó la batalla, le ganó la batalla a Francia. Pero eso era, todo Inglaterra no creía que fuera a suceder eso, pero Inglaterra le ganó la batalla a Francia. Y el primero que se enteró fue este hombre que le estoy diciendo. Esa es una historia que usted la puede encontrar hasta en Wikipedia, porque es muy conocida, muy famosa. Entonces, ¿sabe qué hizo? Esparció un rumor en Inglaterra que Inglaterra había perdido la guerra. Entonces, ¿sabe qué pasó? La bolsa de valores se vino a pique. Y cuando se vino a pique la bolsa de valores, él compró todas las compañías que es por el rumor, se vinieron sus acciones al suelo y las compró a precio de quemazón. A la semana se supo la noticia de que Inglaterra no había perdido, sino que había ganado la batalla. Y el tipo que había comprado, que esparció el rumor, se volvió súper requete contra hiper mega ultra penta giga millonario, y posteriormente a eso se convirtió en un vendedor de armas que le vendía a Inglaterra y a Francia y todos los países que estaban en guerra, a los dos les vendía. Ten esto, ten esto, ten esto, ten esto. Y de ahí viene una de las más grandes fortunas del mundo. Del mundo. ¿En base a qué? A un rumor. Es impresionante. Entonces nosotros no podemos vivir por rumores. No podemos vivir por rumores. Por el amor de Dios, hermanos. Atiéndame. No podemos vivir por rumores. Entonces le damos otro versículo porque el tiempo avanza mucho. Mire este otro rumor. Este es un rumor mortal. Mortal. La Biblia BDN, Mateo 28:15. Ellos aceptaron el dinero y actuaron según las instrucciones recibidas. Así se divulgó este rumor entre los judíos hasta el día de hoy. Déjeme contarle qué pasó aquí. Por favor. Cuando usted lee el contexto, lo que sucedió fue que Jesús resucitó entre los muertos. ¡Aleluya! ¡Ay, Señor! Resucitó. Por eso estamos vivos nosotros. Por eso estamos felices y contentos. Porque no se quedó en la tumba, venció a la muerte. ¡Qué hermoso! ¿Verdad? Bueno, resucitó. Ahora, eso le causó un gravísimo problema a todos los religiosos. Y también le causó un problema a los que estaban vigilando la tumba. Porque ahora venía la muerte de ellos. ¿Quién les iba a creer qué romano les iba a creer, qué gobernador les iba a creer que había sucedido eso? Que el Señor había resucitado. Entonces los religiosos inventaron un rumor. Y el rumor era que sus discípulos habían llegado y estos, los guardias, estaban dormidos. Entonces, mientras ellos se dormían, habían abierto la tumba y se habían robado el cuerpo del Señor. Ese era el rumor, ese era el rumor. Entonces, ellos, como tenían influencia política también, tenían poder, a pesar de que estaban bajo el yugo romano, le dijeron, hagamos esto, nosotros les vamos a dar dinero a ustedes y vamos a convencer al gobernador que no les hagan nada. Nosotros los vamos a proteger. Entonces les ofrecemos dos cosas. Número uno, que van a conservar su vida. Y número dos, que les vamos a dar bastante dinero. Entonces ustedes lo que tienen que hacer es decir un rumor. Que los discípulos vinieron y se llevaron el cuerpo de su maestro. Y ellos aceptaron. Y se divulgó este rumor entre los judíos hasta hoy. Y los que creyeron ese rumor, ¿qué les pasó? Se van a ir al infierno. Se fueron al infierno. ¿Se imagina usted a un soldado de esos platicando en el bar, en la cantina, diciendo, sí, hombre, muchachos, dormimos, miren, y llegaron los clientes y se llevaron al maestro y ahora andan diciendo que resucitó? Y entonces en la cantina o en algún lugar y se empezó a divulgar el rumor y empezó, no,
ese no resucitó, hombre. ¿Qué va a andar resucitando? ¿Quién puede resucitar? Es una locura eso. Pero si él resucitó a Lázaro. Pero esas son mentiras, hombre. Eso, mira, y ahí empezó el rumor tremendo. Un montón de gente se fue al infierno por ese rumor. No creas a los rumores. Ahí el Señor, en su misericordia, se les tuvo que manifestar con pruebas evidentes de que había resucitado. Y entonces la verdad empezó a tomar forma y se fue desechando el rumor hasta nuestros días, que desde luego yo no creo ese rumor, sino que yo lo que creo es que Cristo resucitó entre los muertos, porque hay una revelación del Espíritu Santo y que quedó plasmada en la Biblia, pero no solo eso, sino que nos ha sido revelado por su Santo Espíritu. Entonces, hermanos, las aves inmundas lo que hacen es que esparcen rumores. Esta es una de sus estrategias. Ahora, el tiempo se me ha agotado, pero le quiero decir así rapidísimo, breve, algo más. Miremoslo ahí en pantalla. Sinónimos de rumor. En los sinónimos de rumor espirituales, y aparece ahí en la Biblia en las traducciones distintas: chisme, murmuración, patraña, susurro, cuchicheo. Esto da lugar a pensar, cuando dice susurro o cuchicheo, que se dice así en voz baja, que no te voy a decir algo, pero que no se lo van a hacer a nadie. Así como hablaba el Padrino. Entonces ahora deberíamos de analizar cada uno de estos en el contexto bíblico, lo cual no nos va a dar tiempo. Desde luego. ¿Por qué no nos va a dar tiempo? Porque ya se terminó el tiempo. Por eso no nos va a dar. Tal vez lo podemos analizar con mayor detenimiento, porque son sinónimos de murmuración, de rumor. Y las aves de los... ¿y por qué? Mire, ¿por qué pongo los sinónimos? Porque la palabra hebrea que se utilizó en Eclesiastés 10:20, donde dice, ni aún en lo íntimo de tu recámara maldigas al rey, porque un ave va a oír y va a esparcir el rumor. La palabra esa, rumor, es muy, de una traducción muy difusa, porque es una voz, dice una voz. Pero los intérpretes ponen rumor, pero voz también es un chisme, y es una murmuración, es un cuchicheo, es un susurro, es una patraña. Y estos son los sinónimos de rumor. Entonces, hermano, en el nombre de Jesús, no dejemos que esas aves que tienen la estrategia de comerse la semilla, de comerse los manjares, de devorar los ojos espirituales, no dejemos que ellos nos impongan sus rumores. No vivamos por rumores, vivamos por la verdad. Y la verdad, el único que nos la puede dar es el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, procedente del Padre. Así que la bendita Trinidad nos ayude. Oremos, Padre, en el nombre de Jesús. Te doy muchas gracias por todo lo que tú haces en medio de nosotros, y estamos muy suplicantes, Señor. Estamos suplicantes aquí para que tú hagas con nosotros conforme a tu misericordia. Guárdanos, Señor, de toda cosa de rumores y de cuchicheos, susurros, patrañas, murmuraciones, chismes, en el nombre de Jesús. No permitas que nosotros seamos los que las promulguen, ni permitas tampoco, Señor, que seamos víctimas de eso, en una forma directa o indirecta. En el nombre de Jesús, bendice a tu pueblo. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Muy bien, lo vamos a dejar hasta acá. No se olvide que tenemos nuestra actividad que viene a ser, creo, si no estoy mal, la 10ª temporada del retiro de invierno. Yo le decía a los hermanos ayer que como por el gran sol que está haciendo, ya mero que le pongo
primer retiro de canícula. Pero mejor ejemplo, es que no me parece muy elegante la palabra canícula. Si no, le ponía primer retiro de canícula. Ya tuvimos retiros de verano, retiros de invierno, pero ahora viene la 10ª temporada. Lo esperamos. También vamos a estar hablando de la oración el último día para que aprendamos en el nombre de Jesús después cómo comunicarnos con nuestro Padre Celestial. Y le hace falta a usted conocer a muchísimos ministros de esta red ministerial tan bendita que Dios nos permitió ser parte de esa bendición. Entonces, lo invito a que esté pendiente, ¿verdad? Y que vaya conociendo usted a los diferentes ministros que Dios nos ha bendecido. Dios lo bendiga y nos vemos pronto. Mas a vosotros los que teméis, mi nombre nacerá, el sol de justicia y en sus alas. Ministerios Ebenecer presentó con el Dr. Sergio Enríquez. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Visítenos en www.ebenecer.org.gt.